Imagina que estás en 1993. Enciendes la televisión y ves a dos agentes del FBI entrando en almacenes oscuros, linternas cruzando el vacío, pilas de archivos etiquetados como inexplicables. En aquella época todos lo llamábamos puro entretenimiento de ciencia ficción. Decíamos que Fox Mulder era un paranoico y que Dana Scully era la escéptica necesaria para mantener los pies en la tierra. Pero ¿y si te dijera que mientras el creador Chris Carter escribía los diálogos sobre el cáncer negro y los híbridos humano-alienígenas, en una oficina sin ventanas en el cuarto piso del Pentágono, oficiales de inteligencia de alto nivel estaban mecanografiando exactamente los mismos términos en informes de seguridad nacional de nivel ultrasecreto? Lo que vas a escuchar hoy no es un análisis de nostalgia de una serie de televisión. Es una confrontación directa de pruebas documentales. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos, bajo una presión jurídica sin precedentes y a través de la Ley de Libertad de Información, FOIA, comenzó a soltar las amarras de documentos que permanecieron bajo llave por más de medio siglo. Y lo que surgió en esos papeles es capaz de erizarle la piel a cualquiera. Hemos encontrado protocolos de abducción que coinciden línea por línea con los episodios de la segunda temporada. Encontramos descripciones técnicas de naves recuperadas que son idénticas a las que Mulder intentaba fotografiar de lejos. En este video detallado, voy a sumergirme en 7 casos específicos donde la ficción de Expediente X se fusionó con la realidad documental de forma aterradora. Te voy a mostrar el número de serie de patentes militares registradas recientemente que prueban que la tecnología de propulsión alienígena mostrada en la serie ya está registrada a nombre de la Marina de los Estados Unidos. Si pensabas que la verdad estaba ahí fuera, en algún lugar distante en las estrellas, prepárate, porque estuvo, todo el tiempo, escondida dentro de un guión de Hollywood que consumimos como diversión. La pregunta que debes hacerte al final de este dossier no es si existen, sino por qué eligieron justamente una serie de televisión para contarnos la verdad por primera vez, de forma tan descarada. Para entender esta conexión profunda, necesitamos mirar al hombre detrás de la cámara. Chris Carter, un experiodista de una revista de surf que, aparentemente de la nada, creó la mitología más compleja y detallada de la historia de la televisión mundial. Carter siempre fue extremadamente enigmático sobre quiénes eran sus fuentes reales. En diversas entrevistas a lo largo de las décadas, mencionaba contactos misteriosos en el alto mando de la inteligencia. Personas que lo abordaban en fiestas de gala o a través de cartas anónimas diciéndole que estaba en el camino correcto, pero que debía cambiar ciertos detalles técnicos para garantizar su propia seguridad y la de la producción. Esto nos introduce a un concepto de inteligencia militar llamado adoctrinamiento suave o revelación por ficción. Piensa bien en el peso de esto. ¿Cómo preparas a una población global de miles de millones de personas para la noticia de que no estamos solos y que el gobierno posee tecnología de otro mundo en su poder? Si haces un anuncio oficial en cadena nacional mañana, el mercado financiero colapsa en minutos y las religiones entran en una guerra existencial. Pero si pones esa verdad en una serie de éxito rotundo, creas una capa de protección psicológica. Si alguien filtra la verdad real más tarde, las masas simplemente se reirán y dirán que vieron eso en Expediente X y que es solo una historia creativa. El hombre cáncer, esa figura sombría que fumaba incansablemente en las sombras y decidía el destino del mundo con un chasquido de dedos. Él no era solo un villano de guión, era el arquetipo perfecto de lo que hoy llamamos el gobierno de las sombras o el sindicato. En 2023, la máscara cayó un poco más. David Grosh, un oficial de inteligencia altamente condecorado y respetado, acudió al Congreso americano y afirmó, bajo juramento y riesgo de prisión, que existe un programa secreto de recuperación de naves y materiales biológicos no humanos que opera totalmente sin supervisión parlamentaria. Exactamente como el sindicato operaba en Expediente X. La serie nos presentó el concepto de que el FBI era solo una fachada para mantener a la gente ocupada, de que la verdadera ciencia y el verdadero poder ocurrían en bases como el Área 51 o el campo de pruebas de Dugway. ¿Y qué revelaron los documentos desclasificados del programa AATIP décadas después? Revelaron que el gobierno estaba, de hecho,
gastando millones de dólares estudiando materiales que presentaban estructuras atómicas que no ocurren naturalmente en la Tierra. Chris Carter no era solo un guionista talentoso. Era el receptor de una filtración controlada y quirúrgica que moldeó la percepción de toda una generación. Vamos ahora a los detalles técnicos que prueban esta conexión. Si recuerdas bien a la agente Scully, fue abducida en un arco clásico y más tarde descubrió que tenía un cáncer raro y un pequeño chip implantado en la base de su cuello. En la serie, ese chip servía para monitorear su salud, sus latidos y posiblemente alterar su código genético para fines de hibridación. Ficción pura, ¿verdad? Error. Entre los archivos liberados por el Pentágono sobre el programa AWSAP, existe un informe médico perturbador titulado Efectos biológicos de amenazas aeroespaciales en humanos. El documento detalla con frialdad casos de militares que tuvieron encuentros cercanos con ovnis y presentaron lesiones que la medicina convencional de campo no puede explicar de forma alguna. Quemaduras por radiación que siguen patrones geométricos perfectos, y lo más increíble de todo, alteraciones profundas en el ADN detectadas en exámenes de sangre detallados realizados meses después. Lo llaman oficialmente la firma biológica del contacto. ¿Y qué hay de los famosos chips de rastreo? El doctor Roger Leir, un cirujano del mundo real, dedicó su carrera a extraer decenas de objetos metálicos anómalos de pacientes que alegaban haber pasado por experiencias de abducción. No encontró chips de silicio comunes fabricados en China o en los Estados Unidos. Encontró objetos metálicos minúsculos, envueltos en una membrana biológica resistente que impedía totalmente el rechazo del cuerpo humano. Cuando estos objetos fueron llevados para análisis en laboratorios de metalurgia de vanguardia, se descubrió que emitían frecuencias de radio constantes en los 14 GHz y poseían proporciones de magnesio y zinc, que según los expertos, solo podrían haber sido fabricadas en un ambiente de vacío o microgravedad. Es decir, fuera de la atmósfera de la Tierra. La serie llamaba a esto el proyecto Purity. Hoy, con el avance público de la tecnología CRISPR de edición genética, la línea entre la conspiración de Fox Mulder y la ciencia militar moderna simplemente ha desaparecido. Lo que Scully encontró en su cuello en la ficción, el Dr. Leir lo encontró en mesas de cirugía reales, con informes de laboratorio firmados para probarlo ante cualquier escéptico. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas, y el guión parece predecir el futuro biológico de la humanidad. En la película de 1998 y en varios episodios centrales, la mitología de Expediente X gira en torno al terrible aceite negro, un virus sapiente de origen extraterrestre que fue dejado en la Tierra hace millones de años, enterrado y latente bajo el hielo eterno de la Antártida. Ahora, observen con atención la cronología de nuestra realidad. Pocos años después de que estas historias salieran al aire y aterrorizaran al público, científicos rusos en la estación Vostok, situada en el corazón de la Antártida, perforaron kilómetros de hielo sólido y alcanzaron un lago subglacial que estaba sellado herméticamente desde hace más de 15 millones de años. ¿Qué encontraron allí abajo? Organismos biológicos, bacterias complejas y secuencias genéticas enteras que no encajan en absolutamente ningún árbol evolutivo conocido en la biología de la Tierra. Encontraron vida que no debería existir según nuestros libros de texto. Pero la coincidencia aterradora no termina ahí. En 2014, científicos resucitaron con éxito un virus gigante que estaba congelado en el permafrost de Siberia desde hace más de 30.000 años. Y para sorpresa de todos, el virus todavía era perfectamente infeccioso y estaba activo. Esto validó la premisa básica de Expediente X, que el mayor peligro inmediato para la humanidad puede no venir del espacio profundo en naves espaciales, sino de lo que ya está aquí con nosotros, enterrado profundamente y esperando que el clima del planeta cambie para despertar. ¿Cómo sabía Chris Carter que el hielo antiguo era el depósito perfecto de amenazas biológicas desconocidas antes de que esto se convirtiera en un tema común en la ciencia moderna? ¿Y por qué lo vinculó específicamente a una conspiración gubernamental secreta para el control de patógenos globales? Si miras los eventos de salud que detuvieron al mundo en los últimos años y la creciente discusión internacional sobre laboratorios de alta seguridad biológica, la trama de Expediente X sobre el uso de vacunas y exámenes de rutina para marcar a la población con marcadores genéticos alienígenas deja de ser una historia de terror de los 90 y pasa a ser el tema número 1 en foros de discusión geopolítica de alto nivel hoy.
La anomalía aquí no es el virus en sí, es la precisión profética del guión de la serie. En este punto de nuestra investigación, necesitamos confrontar la teoría más sombría de todas, aquella que los militares llaman el plan de contingencia final. Si lo que vimos en la televisión como diversión se está manifestando en documentos oficiales ahora, ¿cuál es el objetivo final de esta revelación lenta? Existe una teoría persistente entre ex empleados de la CIA de que Expediente X fue usado intencionalmente como un gigantesco test de estrés psicológico masivo. Al exponer al público global al concepto de invasión por infiltración silenciosa y al concepto de un gobierno federal que es cómplice del fenómeno, la inteligencia militar estaba midiendo la temperatura y la reacción de la sociedad civil. Querían saber una cosa simple. Si la gente se entera de que el gobierno entregó las llaves del planeta a una inteligencia superior, a cambio de tecnología de propulsión y energía limpia, ¿se rebelarán violentamente o simplemente seguirán sentados en el sofá, aceptando la situación y pidiendo la próxima temporada de entretenimiento? La serie original terminaba con la fecha específica del 22 de diciembre de 2012, como el día marcado para la invasión final y la colonización total del planeta. Aunque flotas de naves no aterrizaron visiblemente en los jardines de la Casa Blanca ese día exacto, algo fundamental cambió en nuestra conciencia colectiva. Fue exactamente a partir de esa época que el fenómeno OVNI, o FANI, como lo llaman ahora, dejó de ser motivo de burla en los grandes medios y comenzó a entrar en las agendas serias del Pentágono de forma extremadamente agresiva. Estamos viviendo ahora lo que los teóricos llaman el post-expediente X. El enfrentamiento actual ya no es entre el agente Mulder y el hombre cáncer en una habitación oscura llena de humo. El enfrentamiento hoy es entre senadores estadounidenses de peso, exigiendo públicamente que el Departamento de Defensa entregue inmediatamente todos los registros de naves de origen no humano y cuerpos recuperados. El enfrentamiento es la propia NASA creando comisiones oficiales de estudio para fenómenos que ya no pueden ignorar ni esconder bajo la alfombra. Lo que la serie llamaba románticamente el sindicato, hoy lo llamamos técnicamente contratistas de defensa privados. Empresas gigantescas como Lockheed Martin y Raytheon, que según las denuncias bomba de David Grush, poseen restos físicos de naves e intentan hacer ingeniería inversa desde hace más de 70 años en instalaciones subterráneas profundas. La teoría predominante es que el gobierno oficial y elegido perdió totalmente el control sobre este asunto frente a estas grandes corporaciones privadas que buscan solo el lucro y el poder tecnológico. Exactamente como el hombre cáncer le dijo a Mulder en un episodio profético. El presidente es solo un títere pasajero. El verdadero poder es permanente y no tiene rostro conocido por el pueblo. El veredicto final de esta jornada es un golpe seco en el estómago para cualquier escéptico que todavía intente negar los hechos. Expediente X no envejeció como una simple ciencia ficción fechada, sino como un cronograma de eventos anticipado y meticuloso. Cada vez que un nuevo archivo digital es liberado por el Pentágono a través de la oficina ARO, una escena clásica de Scully y Mulder deja de ser solo entretenimiento de archivo y pasa a ser considerada una prueba documental válida. La serie nos advirtió incansablemente que el gobierno nos mentiría hasta el final. Y el propio gobierno, recientemente, admitió que ocultó información vital por décadas sobre lo que realmente ocurre en nuestro espacio aéreo soberano. Chris Carter no era un profeta religioso. Era posiblemente uno de los mayores mensajeros de la historia moderna. Alguien que recibió los verdaderos archivos secretos de fuentes reales y los transformó en arte popular para que la verdad pudiera sobrevivir en un mundo dominado por secretos y sombras. La serie nos enseñó que nadie es 100% confiable, pero también nos enseñó a tener el valor de creer en lo imposible hasta que se vuelva inevitable. El gran problema que enfrentamos hoy es que ahora, creer ya no es una cuestión de fe o intuición. Basta con tener la paciencia de leer los documentos oficiales que están saliendo a la luz. Basta con mirar con atención las patentes de propulsión por vacío cuántico y reducción de masa inercial de la Marina que fueron registradas en los últimos años. Naves que se mueven sin alas, sin motores visibles y sin rastros de calor. Exactamente como las que Mulder perseguía frenéticamente en los cielos desolados de Nevada. Pero la pregunta más importante y perturbadora de todas, la he guardado para este momento final, para ti, que tuviste la persistencia de llegar hasta el final de este dossier completo. Si la primera parte del guión de Expediente X,
aquella que hablaba del ocultamiento tecnológico y de la corrupción gubernamental, ya se probó aterradoramente real en los documentos desclasificados que tenemos en manos ahora. ¿Qué piensas de la segunda parte del guión? ¿Qué piensas sobre el plan final de sustitución biológica y la colonización silenciosa que la serie tanto temía? ¿Será que lo que estamos viendo hoy en los cielos de todo el mundo es el inicio de un contacto diplomático y amigable? ¿O será que estamos siendo testigos del cumplimiento exacto de un cronograma que ya fue escrito hace décadas en los bastidores más oscuros del poder mundial y que fue solo ensayado para nosotros, en la pantalla de la televisión, como si fuera un sueño distante? La verdad ya no está en algún lugar ahí fuera, perdida en el éter. Está aquí, ahora, digitalizada en servidores oficiales, protocolada con sellos de secreto, y esperando solo que tengas el valor intelectual de conectar los puntos que siempre estuvieron ante tus ojos. Deja tu comentario detallado abajo. ¿Crees que la serie fue un aviso desesperado de alguien de dentro? ¿O será que solo estamos proyectando nuestros miedos modernos en una obra maestra de la televisión que supo leer el zeitgeist de la época? Soy el investigador de este canal, y no vamos a detener nuestras búsquedas hasta que el último archivo secreto sea finalmente abierto y expuesto a la luz del día. No te olvides de suscribirte para no perder el hilo y de activar la campana de notificaciones, porque el próximo archivo que vamos a abrir aquí involucra el polémico proyecto Blue Beam y las simulaciones holográficas de invasión, y te garantizo que es mucho más peligroso que cualquier alienígena gris que la agente Scully haya enfrentado en su carrera en el FBI. Hasta la próxima investigación. Y recuerda siempre, vigila los cielos con atención, pero desconfía profundamente de quien afirma que los controla para tu propia seguridad. La verdad sigue ahí fuera, y está llegando.